Eh, bueno, los psicólogos han tratado de explicar la ira, de entenderla un poco, y nadie en realidad ha llegado a una conclusión, a una causa. Sabemos que la Biblia sí, ¿cierto? Pero los psicólogos no han podido llegar como a un consenso de esto. Pero sí nos han ayudado a poder entender cómo es la dinámica, porque esto es algo que va en aumento, no es algo que se manifiesta siempre de la misma forma. Entonces clasifican a la ira como en 5 niveles. Entonces primero dice que empieza con una irritación leve, ¿ya? ¿Y qué podría ser esto? Alguna molestia, un desagrado que uno puede tener en su día a día. Por ejemplo, estar atrapado en un taco. ¿A quién no le ha pasado? Estar, por ejemplo, cuidando niños pequeños, las madres, las que son madres, ¿ya? Yo no soy madre, pero estoy participando de una crianza de muchos niños y debo decir que me he sentido así en muchas ocasiones, ¿ya? De hecho, para preparar este tema, créanme que el Señor me puso a prueba hasta el último minuto de este día para poder llegar, porque de verdad que el Señor nos enseña, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una irritación leve. Así comienza la ira, de esa forma. Y ya el segundo escalón dice que es la indignación. O sea, es algo ya que yo encuentro que es injusto, no puede ser. ¿Cómo qué se imaginan ustedes? ¿Ah? Sí, porque a mí. Y yo pienso inmediatamente en los eventos deportivos. Díganme si no. ¿Ya? Lo que pasó hace poco con el tenista, ¿cierto? Ya, o sea, una injusticia cuando anulan un gol o cuando no dan un gol o una falta, pero ¿cómo? Y inmediatamente sale la indignación, ¿cierto? Y se manifiesta, aquí se empieza a manifestar ya tirando cosas, ¿cierto? En los estadios la gente tira botellas y cosas para manifestar su descontento con lo que está pasando. Claro. Después de la indignación viene la cólera, ¿ya? O sea, y aquí dice que nadie es capaz de dominar esto, nadie, ¿ya? O sea, siempre se expresa. Cuando alguien está manifestando esta sensación de cólera, dice que es muy difícil controlarla. O sea, nadie puede dejar de expresar esa emoción, ¿ya? ¿Y qué es esto? Es un deseo de venganza, lo que hablábamos en los sinónimos de la ira, ¿cierto? Es un deseo de venganza, de responder o de defenderse a lo que me están haciendo, a lo que está sucediendo. O sea, no puede ser, yo tengo que hacer algo, ¿ya? Que es querer tomar por sus propios medios la justicia, ¿cierto? Eso es. Y ya después de la cólera viene la furia como esa animación de la película, ¿cierto? Intensamente, ya, la furia, el color rojo, ¿cierto? Que eso, la Caro venía preparada, por supuesto. Entonces la furia dice que eso ya sí, de frentón, da lugar a la violencia, ¿ya? O sea, la furia ya expresa violencia y eso no se puede evitar. Y dice que es una pérdida de control momentánea. O sea, la persona que siente furia pierde el control por un momento, ¿ya? Y a mí me llamaba la atención que el autor de esta clasificación que hace, de este estudio que él hizo, él mencionaba que la mayor parte de las expresiones de furia que se dan son en contextos de hogar, de familia, o sea, son discusiones entre matrimonios, en contextos familiares. ¿Ya? El esposo que le pega a la esposa porque perdió el control y cuando le preguntan, casi siempre dice, es que no sé qué me pasó, no sé. O sea, es un segundo que se pierde el control y puede causar estragos, ¿cierto? Y ya el quinto eslabón, el quinto nivel, es la furia descontrolada. O sea que ya se escapó de todo control y este es el nivel más peligroso y más intenso de la ira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias fatales. ¿Ya? En muchos casos, o sea, hemos visto noticias todos los días. Sí. O sea, imagínense. Sí.
No, y los conductores, o sea, si uno se pasó, se adelantó, es que puede hacer, pero un caos. Entonces, yo creo que todos podemos decir que hemos sentido alguna vez ese nivel de rabia interno. Y lamentablemente, todos tenemos ese potencial. O sea, la Biblia lo dice, de hecho, que el corazón es engañoso y perverso, ¿cierto? Más que todas las cosas. O sea, todos tenemos ese potencial. Uno puede decir, no, pero si yo no voy a matar a alguien. Pero es que, Señor, líbrame de hacer eso en algún momento, porque en mi corazón está el potencial para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros los cristianos? No que no tengamos esa emoción o que no sintamos eso, sino que gracias a la misericordia de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos puede ayudar a controlar esos impulsos que muchas veces vienen. O sea, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no sé qué sería de mí. No sé dónde estaría. Entonces, es súper interesante porque, bueno, ya todos saben que vamos a hablar de la ira, ¿cierto? Pero ¿a quién ustedes se pueden imaginar que cometió esta transgresión? Porque yo en realidad cuando pienso en este personaje, que no les quiero decir todavía, pero cuando yo pienso en él, lo que menos pensé era en esto. Yo pensé en otras cosas que nosotros lo hemos leído, toda nuestra vida cristiana hemos estudiado a este hombre y lo conocemos por otras cosas, pero no por esto. Entonces yo no sé si con todas las descripciones que vimos y de todos estos niveles así, ustedes se pueden imaginar de quién podríamos estar hablando. No, viene más adelante, Pedro, sí. Pero ¿quién podría ser? ¿Están de acuerdo? ¿O soplaron? Ah. Ya, de Moisés. De Moisés, ¿cierto? Y saben que es súper raro porque cuando yo pienso en Moisés, yo lo primero que pensaba era, sí, a él le costaba hablar. Necesitaba que Aarón hablara por él porque tenía como pánico escénico, ¿cierto? Como que él no quería ir porque, no, yo soy hombre que no sabe hablar, soy tardo de lengua, soy de difícil palabra, pero yo nunca habría pensado que el problema con el que él tuvo que lidiar toda su vida era con la ira. Y con una ira que no tenía control. Era una ira fuera de control. Entonces, yo los quiero llevar, Rodrigo, si puedes. Esta transgresión se llama la ira santa, usada de una forma impía, ¿ya? Resulta que la vida de Moisés, ya después cuando uno se pone a estudiar realmente en profundidad esto, se da cuenta de que, claro, es verdad lo que dice Rigo, cuando le pegó a la roca, ¿cierto? Y que salga agua y todo el asunto que ya sabemos, pero él tuvo un problema con la ira toda su vida. Es que yo creo que todos estamos enfermos en ese sentido, porque todos hemos tenido esa manifestación, solo que nosotros ahora, o sea, tampoco podríamos decir, no, yo lo superé. O sea, Señor, ayúdame a mantenerme sometido a ti, consciente de que puedo caer, pero que tú me ayudas. ¿Ya? Porque yo creo que hasta que el Señor venga, no vamos a tener superadas muchas cosas en nuestra vida. Y eso es así. Entonces, Moisés tuvo unos patrones de ira que estuvieron siempre presentes en su vida, desde toda la vida. Entonces vamos a ver la primera, que dice ira asesina, ¿ya? Este es el primer patrón que caracterizó a Moisés. Me gustaría que si me ayudaran leyendo los versículos que van a aparecer aquí. ¿Habrá otro micrófono para que vaya moviéndose? Hamilton. Ya. Por mientras voy a leer yo. Entonces, este es el primer episodio donde aquí podemos ver cómo era la ira de Moisés. Dice,
Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo, y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, se cree que tenía como 40 años cuando pasó esto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Parece como de una noticia de hace pocos días, ¿cierto? Entonces, imagínense, o sea, él dice que vio este acto injusto, que estaban maltratando a un hebreo, ¿y qué quiso hacer él? Tomar justicia por sus propias manos, ¿cierto? Y él lo mató. Entonces dice que aquí Moisés manifestó claramente todo lo que describimos antes. Una furia. Aquí el autor dice que fue como un geyser Moisés. ¿Ustedes han visto alguna vez un geyser ahí en vivo y en directo? Que son estas fuentes de agua que hierven y que salen expulsadas con mucha fuerza, ¿cierto? Dice que así estaba Moisés. Porque fue tanta su ira que él vio una situación injusta, lo que habíamos hablado antes. Él vio esta situación injusta y él quiso tomar venganza por sus propias manos. Y lo mató y lo escondió más encima. Entonces, y acá nosotros podríamos decir, pero Moisés, o sea, Moisés había sido criado con egipcios, era un hombre instruido, era un hombre que sabía, o sea, era civilizado, podríamos decirlo así, ¿cierto? Y tenemos un pasaje que nos dice de esto. La siguiente, por favor. Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. O sea, aquí vemos claramente que no importa el nivel de instrucción que tengamos. O sea, lo que hay en el corazón aquí se manifiesta. ¿Ya? Se manifiesta y aquí Moisés lo manifestó claramente. ¿Sí? Entonces, después de esto, de este incidente que pasó, dice que él se fue al desierto, se escapó porque después lo descubren y a él le dio miedo, porque el faraón se enteró de esto y lo quería matar. Entonces él se fue al desierto y ahí empezó el trato en su vida, ¿cierto? Un trato que el Señor fue bien paciente con él, porque duró muchos años su trato. Aprendió muchas cosas, pero lamentablemente no aprendió a controlar su genio, Moisés, ¿ya? Esta es la primera ira que él manifestó. La segunda es la ira innecesaria, ¿ya? Que esto lo encontramos en Éxodo 11 del 8 al 9. ¿Hay micrófono o todavía no? ¿Sí? Ya. Mile, ¿lo puedes leer? El que está en este lado. Ya. Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos que Moisés está hablando con Faraón por las plagas, ¿cierto? Ya, él fue 10 veces, ¿cierto? Fue a hablar con Faraón, el Señor endurecía el corazón, pero dice que entre la vez número 9 y la 10ª, dice que Moisés fue a hablar con el Faraón y el Señor le había dicho, o sea, más encima el Señor le había dicho, yo voy a endurecer su corazón, o sea, él ya sabía que el Faraón le iba a decir que no. Pero él, ¿qué hizo? Dice que se enojó igual, dice, salió muy enojado. Pero ¿por qué yo se los puse en otra versión? Porque la traducción de la Reina Valera como que no le hace realmente énfasis a lo que sintió Moisés realmente. Porque aquí, yo lo busqué después y es verdad, la palabra hebrea usada para describir que Moisés se había enojado, no es esta, es la palabra como máxima que se usaba en el hebreo original para describir este estado de ira. No era este enojo así como, me enojé contigo, me voy. No, era otro.
Entonces, en la Nueva Biblia de las Américas aparece más claro, dice Moisés salió ardiendo en ira. O sea, esa es la explicación real de cómo Moisés había salido de la presencia de Faraón, sabiendo que el Señor le iba a endurecer el corazón, si el Señor ya se lo había dicho. O sea, él no tenía por qué manifestar esta ira, por eso dice ira innecesaria, ¿ya? La siguiente ira que expresó Moisés es la ira destructiva, que está en el pasaje de Éxodo 32, ¿ya? Carito, ¿lo puedes leer? Sí. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Gracias, Carito. Entonces, imagínense el tesoro que Moisés tenía en sus manos. Tenía la ley de Dios escrita, o sea, era el único documento original escrito por Dios mismo y se lo había confiado a Moisés. Y yo leí más adelante este pasaje que vamos a leer a continuación. Decía que el Señor, cuando le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido, o sea, Moisés ya sabía que algo estaba pasando. O sea, tampoco fue que él llegó y se encontró así como, pero este pueblo están bailando, están haciendo un becerro, yo les traigo la ley y ustedes aquí... No, o sea, él ya sabía, el Señor le había dicho, este pueblo se ha corrompido. Y él dice que él bajó y vio que el pueblo estaba bailando y lo primero que hizo, le tiró las tablas. ¿Quién no ha visto la película de los 10 mandamientos? O sea, yo creo que esa imagen es súper gráfica, ¿cierto? Y en cierto modo, cuando yo veía eso, como que yo decía, uy, sí, o sea, pero tiene razón Moisés, pues, tiene razón si el pueblo estaba, sí, pues era un enojo justificado, porque estaban ofendiendo al Señor, pueblo idólatra, ¿cierto? Pero resulta que rompió las tablas, o sea, las tablas que el Señor le escribió con toda dedicación, con su propia letra, con dedo de Dios, lo escribió y él lo rompió. Entonces, yo creo que todos nosotros, porque yo al menos sí, como que yo siempre justifiqué a Moisés en esta parte, como que yo nunca pensé que esto era malo, pero resulta que el Señor no lo disculpó. Y si leemos la siguiente, la siguiente, porque esta, ¿lo puedes leer, Eli? El Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. O sea que el Señor más encima se lo recuerda. Yo voy a hacer de nuevo, pero tú vas a tener que labrar las piedras. Tú vas a labrar y yo voy a escribir nuevamente en las tablas que tú quebraste. O sea, el Señor no lo pasó por alto. Y en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor aprobó esta actitud. No. O sea, Él perfectamente podría haber hecho las cosas de otra forma, no tirándole la ley. Y no leímos el versículo, pero dice que aparte de eso, dice que Él fundió el becerro, lo mezcló con agua y se los hizo beber al pueblo. O sea, ¿se imaginan la actitud con la que estaba? O sea, yo creo que es difícil. O sea, Moisés estaba así. Entonces es súper fuerte porque yo he leído esto muchas veces. O sea, esta parte la he leído no sé cuántas veces y nunca le había tomado el peso a esto que hizo Moisés. Entonces estaba descontrolado. O sea, bueno, y la siguiente ira, que esta es como la última, el último patrón de ira, que es la ira rebelde, o sea, es la ira persistente en el fondo, ¿ya? O sea, una y otra vez la manifestación. Ya en esta etapa de la ira, ya han pasado muchísimos años, o sea, chorrocientos años del pueblo en el desierto y estaban todos a punto de entrar, ¿cierto?, a la tierra prometida.
Y el pueblo empieza una vez más, porque sabemos que el pueblo de Israel tampoco era un pueblo fácil, o sea, por hacerle un poquito de justicia a Moisés, o sea, daban hartas razones como para que Moisés ya, ¿cierto? Ya no daba más el pobre Moisés. Entonces ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida, en esa fase, y resulta que les dio sed a los lindos y no tenían agua, pues entonces empezaron los reclamos, que por qué nos sacaste de Egipto, que nos trajiste acá a morir, y que ya sabemos, ¿cierto? Hemos escuchado la historia muchas veces. Claro, queremos la cebolla, los puerros, ¿cierto? Todo lo que estaba en Egipto. Bueno. Puro frío. Entonces, si vamos al versículo, entonces dice aquí que Moisés ya estaba tan chato de las quejas, de todo lo que le decían, que él dice que fue al Señor. ¿Quién puede leer? ¿Puedes leer, Sandra? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Gracias. Entonces aquí la instrucción fue súper clara. O sea, aquí no hay espacio para dudas, para meterle ahí, uy, pero ¿y si lo hacemos acá? ¿Si lo hacemos asá? O sea, no hay forma. Aquí está súper claro, el Señor le dijo, tú le vas a hablar a la roca y la roca dará agua. Y esa era la instrucción. Pero si pensamos en cómo venía Moisés, de toda una vida, de todo un problema con la ira que él había tenido y había expresado siempre, y más encima lidiando con un pueblo que tampoco lo ayudaba mucho, ¿cierto?, a controlar su temperamento, entonces dice que él hizo, y aquí es donde él comete esta transgresión, ¿ya? Donde él ocupa la ira, pero de una forma impía. ¿Por qué? Porque él dice después el siguiente versículo, ¿el otro? Ah, este es el otro. Ah, ya. Entonces dice que él no hizo como el Señor le dijo. O sea, él le puso de su cosecha. De su cosecha. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la siguiente? ¿Esta? Ah, ese es. Ya, el 10. Y dice que él le dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación, y él les dijo, oíd ahora rebeldes. Yo vi varias versiones, pero en el fondo es como decirle, oye, ustedes, pedazo de escoria de la sociedad, ¿ustedes quieren que yo les saque agua? ¿Eso quieren? ¿Ustedes creen que yo les voy a hacer salir agua? O sea, más encima, él está diciendo, yo les voy a sacar agua. O sea, ¿acaso yo les voy a dar? ¿Y qué le había dicho el Señor? O sea, no le había dicho eso. El que iba a dar el agua no les dijo que les llamaran la atención, no le dijo a Moisés hasta un discurso así bien fuerte para que cachen la cuestión. No, él solamente les dijo que le hablara a la roca y nada más. Y él aquí le puso de su cosecha. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En el que la ira, ahora sí el siguiente. Ah, sí, no, pero eso, o sea, ya sabemos que salió agua de la peña, pero la siguiente. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de este descontrol que él manifestó, la consecuencia, ¿cierto?, de la ira que él manifestó y que lamentablemente, o sea, bueno, lamentablemente para él, pero no para el Señor, no lo pasó por alto. Ya, o sea, el Señor no pasó por alto esto. ¿Y por qué? Porque en realidad, si nosotros pensamos, el Señor había sido súper paciente con Moisés toda su vida. Él lo trató, le habló,
lo aguantó ya mucho tiempo. Imagínense, o sea, yo no sé si aguantaría tanto. Muchísimo tiempo. ¿Y qué dice el versículo 12, el siguiente? ¿Quién lo puede leer? Vivi. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas? Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Gracias, Vivi. O sea, aquí el Señor le da su sentencia en el fondo. ¿Ya? Porque lamentablemente, o sea, no es solo el hecho de que él hubiera pegado a la roca, porque eso es como la imagen que más nos queda, ¿cierto? Que él le pegó a la roca y el Señor le dijo que le hablara, pero él deshonró el nombre de Dios públicamente, porque él cometió un acto que fue visto por todo el pueblo. Entonces él manchó, ensució el nombre del Señor delante de la gente. Y más encima, él manifestó incredulidad, porque el Señor le había dicho que iba a salir agua. Y él dijo, ¿acaso yo les voy a sacar agua? O sea, más encima les dijo, yo les voy a sacar agua. Y como que lo puso en duda, o sea, porque en realidad él estaba diciendo lo que había en su corazón. Él quería que se murieran de sed, si él ya estaba hasta aquí con el pueblo. O sea, él no le daba lo mismo si se les quitaba la sed. O sea, si no hubiera salido agua, yo creo que él hubiera estado contento. Pero en realidad no, o sea, salió agua, pero eso fue no porque él haya hecho bien las cosas. Eso fue simplemente por misericordia y gracia de Dios, porque él expresó su poder igual. Pero Moisés no le dio la honra que Dios merecía delante del pueblo. Entonces, qué interesante es esto, porque uno con la ira, o sea, hay una línea como súper delgada para pasar a la desobediencia. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos explicado antes, la ira descontrolada hace que uno pierda el control. Y cuando uno pierde el control, esto yo no lo había dicho, pero los psicólogos llaman a eso, a ese estado de perder el control, como a pérdida de conciencia. O sea, la persona realmente como que se le apaga la tele y no se da cuenta de lo que hace. Entonces pueden cometer atrocidades y después dicen, es que no sé qué me pasó. Y a Moisés le pasó esto. Entonces él no estaba en su sano juicio cuando él hizo esto. Entonces él pasó muy rápidamente de esa ira y furia descontrolada a la desobediencia. Entonces el Señor no podía pasar por alto eso. Entonces, si vemos la vida de Moisés, él, esto lo voy a leer así rápidamente, ya por la hora, para que no nos pasemos. Moisés, por un momento de perder el control, él incurrió en muchas faltas, ¿ya? En muchas faltas que, por supuesto, el Señor no podía pasar por alto. Entonces, lo primero que él hizo fue hacer mal uso de su autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado instrucciones claras. ¿Se acuerdan que él le dijo que tomara la vara? Era la misma vara que había florecido cuando él había tenido el primer encuentro con el Señor. Y el Señor le había dicho que esa vara la tenían que guardar en el tabernáculo. O sea, era un elemento que simbolizaba autoridad. Y el Señor le dijo, toma la vara y háblale a la roca. No le dijo que golpeara con la vara a la roca. Entonces, él con este instrumento público, que todo el pueblo sabía que era un símbolo de autoridad, él deshonró al Señor. Él hizo mal uso de su autoridad. Él ministró movido por su frustración y no por obediencia. ¿Por qué frustración? Una emoción que se repetía en muchos acá. Porque él tenía una frustración acumulada de años. ¿Ya? Porque eran esas cosas que a veces uno dice, ya, sí, lo voy a dejar pasar. Es como que uno va guardando, pero llega un momento que ya no puede controlar lo que siente. Y eso explota como un geyser.
¿ya? Y sale explosivamente. Entonces él, durante todos esos años de trato que tuvo con el Señor primero, después de deambular por el desierto, de lidiar con un pueblo difícil, él tenía una acumulación de frustración tremenda. Entonces él, en ese momento que ya fue el colapso, él no actuó motivado por obedecer a Dios. O sea, él ni siquiera hizo todo lo que el Señor le dijo, él solamente tomó la vara, sí, eso fue lo único que hizo, pero el resto fue de su cosecha. Y él no hizo las cosas como el Señor le había dicho. Después Moisés perdió la nueva oportunidad que el Señor le estaba dando, porque este evento del agua de la roca no era la primera vez que pasaba. En Éxodo 17 pasó primero, pero en esa ocasión Moisés actuó bien, porque él hizo las cosas al pie de la letra. No le puso ni le quitó. Él hizo las cosas tal como el Señor le había dicho. Y en esa ocasión sí actuó bien, pero acá no actuó bien. Entonces él, en lugar de tomar esa oportunidad, no para descargar su furia, sino que para glorificar a Dios con lo que él iba a hacer por el pueblo, a darles agua en un desierto, ¿el qué hizo? Él se acordó de cómo él reaccionaba en su vida anterior, ya en los años anteriores. Entonces él actuó de la misma manera. Entonces él no aprovechó la oportunidad que le dio el Señor. Y otra cosa que él hizo malo, ya, fue un mal representante de Dios ante el pueblo. ¿Ya? O sea, y esto es algo súper delicado que aquí yo quiero que todos pensemos en esto, porque todos los cristianos, todos nosotros somos representantes del Señor. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer o decir, claro, nos deja mal a nosotros, sí, pero principalmente al Señor. O sea, si alguien, no sé, yo voy por la calle y pierdo el control y digo palabras y se me sale la carne, ¿cierto? Y resulta que cualquier persona me ve y después yo le digo que soy cristiana, ¿qué testimonio estoy dando con esa actitud? O sea, ¿me estoy deshonrando a mí o estoy deshonrando el nombre del Señor? ¿Cuántas personas hoy día no creen? ¿Por qué? Por el mal testimonio de muchos cristianos, ¿cierto? Entonces, Moisés representó mal a Dios ante el pueblo, sabiendo que el Señor le había dado promesas, le había dicho lo que iba a pasar. El Señor había mostrado su fidelidad a lo largo de todo el transitar por el desierto. Y esta era otra oportunidad de que el Señor mostrara su gloria y Moisés no la supo aprovechar. Entonces, ¿qué podemos aprender con esto? ¿Qué enseñanza nos deja esta transgresión que también nos puede pasar a nosotros? ¿Ya? Y que en realidad nosotros no estamos libres de poder caer en esto. O sea, uno a veces lo ve como súper lejano porque, yo no tengo pistola, yo no mato a nadie, nunca he matado a nadie, pero nosotros no sabemos qué pueda pasar. O sea, nadie puede decir yo estoy firme. La palabra de Dios lo dice. El que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, lo primero que nos enseña esto es a que los actos de desobediencia surgen de la incredulidad. O sea, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, si sabemos lo que Él quiere que hagamos claramente, así como Moisés sabía, el Señor le había dado las instrucciones súper claras, y no lo hacemos, es porque no estamos confiando en Dios, porque creemos que de la forma que yo lo quiero hacer es mejor, porque Señor, sabes que te estás demorando demasiado, o sea, ya no tengo paciencia para esperar, entonces mejor tomo yo las riendas del asunto. Eso es incredulidad, porque yo no estoy creyendo en las promesas que el Señor me hizo, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos enseña esta historia? Este hombre, que un acto público de desobediencia disminuye la gloria de Dios, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Más allá de que le haya pegado a la roca y todo, él deshonró públicamente al Señor. Y el Señor no podía permitir que su nombre fuera manchado y ensuciado, por eso él tuvo que castigar a Moisés.
de una forma dolorosa que tuvo consecuencias, pero no pudo dejarlo sin un castigo. Dice otros pasajes que Moisés le pidió 3 veces al Señor que revocara su decisión, que cambiara de parecer. El Señor, hay muchas veces que la Biblia nos dice que el Señor cambió de parecer. El mismo Moisés lo hizo cambiar de parecer muchas veces al Señor. Pero en este caso el Señor le dijo, basta, no me vuelvas a decir, porque lo que yo decidí ya lo decidí y eso ya no hay vuelta atrás. Y él no pudo pisar la tierra prometida, pero el Señor en su infinita misericordia le permitió verla. Entonces, aún así, o sea, el Señor no lo dejó sin castigo, pero fue misericordioso hasta ese último momento y le permitió verla. Y por último, lo que nos enseña este estudio de Moisés, que cualquier acto que nosotros podamos hacer, cualquiera, aunque puede ser perdonado por el Señor, acarrea dolorosas consecuencias. Y eso es triste porque es verdad, el Señor nos va a perdonar. O sea, yo estoy segura que el Señor sí perdonó a Moisés y lo perdonó. Lo perdonó, fue sincero, no le mintió en ese sentido, pero tuvo consecuencias lo que él hizo. Así como David, que también le pidió muchas veces perdón al Señor, ¿cierto? Por todo lo que hizo, por las atrocidades que también hizo David, pero y el Señor lo perdonó, borró sus pecados de su cuenta, del libro de registro, ¿cierto? Los borró, pero las consecuencias no las podía borrar. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, si pensamos en alguna situación o en algún momento que quisiéramos retroceder el tiempo para borrar algo que hicimos o algo que dijimos, sería súper bueno, ¿cierto? Pero lamentablemente no lo podemos hacer. No podemos hacer, el Señor nos perdona, sí, nos perdona, pero no podemos echar el tiempo atrás y no podemos evitar las consecuencias de las palabras dichas, de los actos, de las acciones cometidas, no podemos borrar eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A qué nos llama el Señor? A hacer un testimonio, o sea, a entender realmente que la vida de Moisés nos enseña en este aspecto, porque nosotros no estamos libres de caer en esto. Y esto es para que ustedes también mediten y piensen. Si a lo mejor ustedes, no de la forma en que le sucedió a Moisés, pero puede ser en otras cosas. Si ustedes están lidiando con algo, alguna situación que ustedes dicen, oh, yo ya no sé cuánto más voy a resistir, no sé cuánto más voy a soportar, pídale al Señor y órele al Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude porque es un momento puede cambiar la vida completamente y ya no puede ser igual, ya no puede ser nada igual. Entonces yo los dejo con un pasaje que creo que es la última diapositiva, que es el Salmo 19, 12, que es la oración que le hacía David al Señor, que le decía que le mostrara los pecados, aún los que son ocultos, los que él no sabe, no se acuerda. Porque quizás nosotros pensemos que no tenemos ira, que a lo mejor estamos súper bien, pero a lo mejor no es así. Puede que una situación X gatille algo que se ha ido acumulando, así como a Moisés se le acumuló la frustración por años, a nosotros también nos puede pasar. Entonces pedirle al Señor, Señor, muéstrame si hay algo en mi corazón, si hay algún pecado escondido, alguna amargura contra alguien, algún enojo, algo que yo pensé que ya estaba olvidado, pero no lo está. Recuérdame, Señor. Y por último, los quiero dejar con el pasaje de 1 Corintios 10, 13, que ese sí me gustaría que alguien lo pudiera leer. Álvaro, ¿lo puedes leer? 1 Corintios 10, 13.
Ya lo encontró, ya lo encontró. Ya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, Álvaro. Entonces esta es nuestra esperanza. Aferrémonos a esta promesa del Señor, que el Señor nos dará la salida. Si estamos luchando con la ira, si estamos luchando con cualquier otra cosa, puede ser orgullo, puede ser resentimiento, puede ser desánimo, cualquier cosa con lo que estemos luchando, pidámosle al Señor que nos dé la salida, ¿cierto? Que Él nos ayude. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú siempre encuentras la manera de enseñarnos, de hablarnos, de mostrarnos, Señor, lo que hay en el corazón. Señor, yo te doy gracias porque en mi propia vida, Señor, tú me has mostrado tantas cosas que yo pensé que estaban solucionadas, que yo pensé que no era un problema mío, sino que era de otros. Pero tú me has mostrado, Señor, y me has enseñado que nadie está libre de tener estas manifestaciones de ira descontrolada. Por eso, Señor, yo te pido perdón en esta tarde. Te pido perdón por cualquier palabra que haya dicho sin pensar, descontrolada, por cualquier acto, Señor, que haya cometido en venganza, por querer tomar justicia por mis propias manos, Señor, en cualquier situación. Perdóname, Señor, y perdónanos, Señor, a cada uno de los que está acá. Yo le pido que piense en aquellas cosas con las que usted está luchando, con las que está lidiando, y pídale perdón al Señor. Y tomemos este pasaje como una promesa de que el Señor nos ayudará, el Señor nos dará la salida, porque todo lo que nos pasa no somos los únicos que lo estamos viviendo. Muchas personas en la antigüedad lo vivieron también, pero fiel es Dios que nos dará la salida para que podamos resistir. Señor, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exalto por lo que tú has hecho en esta reunión, por lo que tú has hecho con los que están acá y los que están en Zoom. Señor, te agradecemos. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa. Te oramos también, Señor, por la ofrenda. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando al corazón durante toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.